Dios te bendiga, hermanos. Vamos a tener unas palabras de oración para comenzar este devocional que vamos a compartir con ustedes. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, tu misericordia y tu cuidado. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas todas las cosas, Señor amado, que podamos disfrutar de este momento, Señor, en tu compañía. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Y para continuar con las alabanzas, vamos a decir: yo no voy a permitir al enemigo que me destruya. Amén. Voy a pelear la guerra en el nombre del Señor. Yo no voy a permitir al enemigo que me destruya. Voy a pelear la guerra en el nombre de Jesús. Yo no voy a permitir al enemigo que me destruya. Voy a pelear la guerra en el nombre de Jesús. Porque el que tiene a Cristo proclama la victoria. Porque el victoria tiene, la tiene mi Salvador. Porque el que tiene a Cristo proclama la victoria. Porque el
victoria tiene, la tiene mi Salvador. Yo no voy a permitir al enemigo que me destruya. Voy a pelear la guerra en el nombre de Jesús. Yo no voy a permitir al enemigo que me destruya. Voy a pelear la guerra en el nombre de Jesús. Porque el que tiene a Cristo proclama la victoria. Porque el victoria tiene, la tiene mi Salvador. Porque el que tiene a Cristo proclama la victoria. Porque el victoria tiene, la tiene mi Salvador. Porque el que tiene a Cristo proclama la victoria. Porque el victoria tiene, la tiene mi Salvador. Porque el que tiene a Cristo proclama la victoria. Porque el victoria tiene, la tiene mi Salvador. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, versos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y así estaba escondido su poder. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, versos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Amén. Y para entregar la parte, hay un coro que dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y en estos días principalmente es lo que más tenemos que tener en nuestra mente, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Y principalmente todas estas tribulaciones que estamos pasando, todos estos momentos, así que confiemos y pongamos toda nuestra fe en el Señor, que Él es el único que puede hacer el milagro en cada uno de nosotros. Amén. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y no pasará, no pasará. Y Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Y aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y no pasará, no pasará, no pasará, no
Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes para mar, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y no pasará. Y no pasará. No pasará. No pasará. Amén. Que se les continúe bendiciendo. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Salmo número 18. Vamos a leer solamente unos versículos de la palabra del Señor, Salmo número 18. Amén. Después lo corto. Con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leemos alternadamente hasta el versículo 6. Amén. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Que en este tiempo podamos hacer como hizo el salmista. Amén. Que reconoció que Jehová es la fortaleza de nuestra vida, que es nuestra roca, que es nuestro castillo, nuestro libertador, y que en él nos podemos refugiar. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Intentamos en esta noche tratar de poder grabar de la mejor manera posible, a ver si con la tecnología nos ayuda a poder mantener por lo menos un contacto visual con cada uno de ustedes, ¿sí? La cuestión es complicada, pero vamos a ver qué logramos hacer. En esta noche les quiero hablar de algo que está en la palabra del Señor, que aunque ustedes no lo crean, nuestro hermano Pablo también pasó su cuarentena, ¿sí? Vamos a leer allí en el libro de Hechos, capítulo 27, de versículos 13 en adelante. Dice: y soplaba una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no fue mucho después, contra la nave, un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo recorrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Vamos a orar en esta noche para que el Señor, como siempre, continúe bendiciendo nuestras vidas y nos ayude a entender mejor su palabra y poder comentar un poco más de ella. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Dios mío. Te damos gracias, Dios mío, por esta bendición que tú nos concedes y una más poder compartir la palabra con mis hermanos. Dios mío, ayúdanos a entenderla, comprenderla, asimilarla, pero sobre todas las cosas, Dios mío, vivirla, Dios mío, para que tu nombre sea glorificado. Amén, hermanos. Y bueno, como estamos viendo, ustedes bien saben que estos son tiempos bastante complicados los que estamos viviendo, ¿sí? Nunca en la historia de la humanidad pasó algo como lo que está pasando ahora. Siempre hubo guerras, siempre hubo desastres nucleares, ¿sí? Siempre hubo inundaciones, hambrunas, hubo pestes que han matado a millones de personas y que se extendieron por grandes territorios. Pero es la primera vez que algo como lo que estamos viendo hoy tiene un alcance mundial y en todos los momentos, ¿sí? Solamente en películas y en otros lugares hemos visto algo similares, ¿sí? Y entendemos que esto también un día va a pasar. Pero mientras estamos en la tormenta, tenemos que saber
cómo seguir adelante en cada uno de los momentos que estamos viviendo. Muchas veces comparamos nuestra vida con una barca que va por el océano, ¿no? Y esta es la forma como analizaremos estos versículos, o por lo menos estos versículos de Pablo en este día. La historia ahora ha cambiado. Pablo no está frente a ningún concilio, no está frente a ningún gobernante, ahora es un prisionero con un barco y va rumbo a Roma. No indudablemente porque él quería, sino porque lo estaban llevando, ¿sí? Pero las pruebas no habían terminado. No, en todo caso, han cambiado el lugar, ahora el lugar de pruebas en el mar. Cuando uno lee este penúltimo capítulo del libro de Hechos, como siempre les digo, tenemos que un poco transportarnos a ese lugar. Creo que en esta hora usted puede pensar acerca de sentir el aire salado, de sentir el canto de las gaviotas, el sonido y el viento del mar. Se puede usted meter en esa situación, entender por lo que Pablo está pasando en esos momentos y cómo el barco suavemente se va deslizando. ¿Se lo imagina? Si bien Pablo está como prisionero, pero es un prisionero especial, tiene una gran cantidad de privilegios. Lo que vamos a estudiar hoy nos recuerda que en la vida hay días hermosos, llenos de luz, de tranquilidad, donde uno siente las gaviotas, donde uno ve moverse suavemente el mar, pero también vamos a ver momentos complicados donde de un momento cuando menos lo esperamos, una tormenta puede hacer que nuestra vida llegue inclusive a zozobrar, y eso también hace que nos robe la paz. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros al saber que el barco en que vamos navegando se ha notificado que va rumbo a una gran tormenta? ¿Cómo reaccionaría nuestra vida? ¿Qué era lo que haríamos? ¿Cómo reaccionaba Pablo? Bueno, Pablo siempre hacía lo mismo. Cuando estuvo preso, terminó siendo prácticamente el carcelero. Cuando estuvo frente a reyes, terminó siendo su juez. Ahora lo vemos en un barco como prisionero, muy pronto sería casi el capitán de la nave, o por lo menos tomaría decisiones importantes en el rumbo y destino de la nave. Así que tenemos que entender que en todo momento Pablo tenía una forma muy especial de actuar, y como hijo de Dios hay muchas cosas en su vida que también deben ser reflejadas en la nuestra. Pablo estaba seguro que iba en el barco. ¿Y saben por qué? Porque en ese barco también iba el Señor con él. ¿Cómo ve el mundo hoy a su alrededor? ¿Se siente seguro en su barca? ¿Se siente seguro en el lugar donde usted está viviendo, en su medio ambiente? ¿Está el Señor con usted en su barca? Hay muchas formas de enfrentar las tormentas que hoy tenemos en nuestra vida. Hay tecnología que hoy en día que nos puede advertir acerca de ciertas tormentas que pueden pasar a nuestro alrededor. Puede ser que le erren un poco, pero generalmente cuando avisan tormenta, realmente la tormenta va a estar allí. Con bastante eficacia nos dicen cuándo va a llover, cuándo no va a llover, y aunque a veces le erran un poquito, por lo menos sabemos que esto algo así va a pasar. Pero ¿qué pasa cuando esas tormentas vienen de repente? ¿Qué pasa cuando no estamos preparados para lo que viene? ¿Qué pasa cuando las condiciones se complican mucho y no sabemos cómo salir de cada situación? Analicemos entonces en esta noche esta historia de la vida de Pablo. Algunas veces el barco se dirige a la tormenta por culpa de nuestras propias decisiones. A veces no queremos ir a ciertos lugares, pero por decisiones que tomamos, nuestro barco, nuestra vida, va para ciertos rumbos. Miren qué increíble lo que sucede aquí en el versículo 9 y después el 10, amén, de este capítulo. Cuando se decidió que había de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Amén. Perdón, estoy leyendo capítulo 27, versículo 1. Cuando esto sucedió, amén, dice que entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Versículos dice, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, o sea, el centurión que estaba a cargo, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Por eso le digo que Pablo siempre era como una especie de preso especial, porque le concedían ciertas cosas que a otros no. Y haciéndose a las velas de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, ¿sí? Y nuevamente que no tenemos un mapa aquí para mostrar la ruta, pero
por lo que vemos, por lo menos al comienzo de este viaje había sido bastante tranquilo. Pero ya, ni bien salen a sotavento de Chipre, comienzan a haber vientos contrarios. Quizás en nuestra vida estos días, o por lo menos esos primeros días de este año, empezamos a sentir ciertos rumores de esta enfermedad o de esta pandemia que estaba comenzando allí por Asia y por otras latitudes. Y se veía quizás un vientecito, pero nunca sabíamos que íbamos a llegar a este tipo de ciclón que tenemos hoy en día. Atravesando, dice, habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agno, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, o sea, quiero que ustedes en su mente vayan pensando todo esto. Zarparon con cierta tranquilidad, con suavidad, empezaron bien, pero cada vez que se adentraban más en el Mediterráneo, las cosas se iban complicando un poquito más. Y vieron que dice, navegaron mucho tiempo, ¿sí? Y siendo ya peligrosa la navegación, inclusive da una fecha, dice, por haber pasado ya el ayuno, o sea, el mes de septiembre, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Sí? Aquí comenzaba una tormenta. Veían las situaciones como se iban complicando cada vez más. Y Pablo, si bien no era un piloto consumado, pero sí había viajado mucho, ¿sí? Y entendía un poco cuál era la situación que estaba pasando por el Mediterráneo. Pero vemos que el centurión hizo mucho más caso al patrón de la nave y al piloto, al que dirigía la nave, que a lo que mismo Pablo decía. La advertencia de Pablo, hermano, fue muy clara. Como hombre y profeta de Dios, algo ya le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. Todos nosotros somos conscientes de que cuando esta situación de pandemia comenzó, empezamos a sentir como ciertas cosas, como que había cosas que no estaban muy bien y que se iban a complicar. Eso todo lo pudimos ir notando. Puede que usted sea un gran conocedor de las mareas de la vida, pero debe recordar que Dios es el dueño de las tempestades. El conocimiento humano no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de la tormenta. A veces cuando tomamos decisiones nosotros mismos, a veces cuando queremos encarar la vida de nuestra forma o por lo que entendemos, puede ser que no sea la mejor manera si no consultamos primero con Dios. En este pasaje se puede ver cómo en ocasiones los hombres le dan más crédito a la supuesta sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación verdadera con Dios. El versículo 11, como decíamos, dice, le hizo más caso al piloto que al patrón del barco. Así, nos resulta extraño que seamos arrasados hacia el ojo del huracán por decisiones que a veces toman otros, ¿sí? Nosotros quizás no tuvimos nada que ver con el virus que empezó allá por la China, pero desgraciadamente nos está arrasando a todos nosotros a ese ojo de tormenta. Y hoy lo tenemos aquí instalado en Uruguay. Hoy ya hubo la primera muerte, hay unos cuantos enfermos y tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. ¿Sí? ¿A quién oye primero cuando hay una tormenta en su vida? ¿A quién es el primero que le pide una dirección, que le pide un cuidado? ¿Estamos haciendo lo que las autoridades nos indican? Lavando nuestras manos, saliendo solo por lo necesario, cuidando nuestra salud. Hay que prestar atención a todas estas cosas, ¿sí? Si queremos llegar a un buen puerto. ¿Sí? Continúa diciendo el versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiera arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Lo que estaban buscando, viendo que la cosa se complicaba un poco más, un lugar donde podía invernar, un lugar donde poder pasar aquel invierno que ya lo tenían encima. Dice, y soplando una brisa del sur,
pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento huracanado llamado Euroclidón. Ya no era una brisa, ya no era un problema que podían soportar, sino que era un viento que la traducción de Euroclidón es viento del este y del noroeste. O sea que es una doble cantidad de vientos que golpean de cada lado y es imposible la navegación. ¿Sí? Cuando todos vieron que no podían manejar la tormenta, se rindieron y se dejaron llevar por ella. ¿Sí? La traducción de esto realmente nos muestra que cuando las cosas se complicaron tanto, ya no supieron qué hacer y abandonaron un poco la dirección de la nave. Dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Lo que quisieron poner fue el frente de la nave contra el viento y no lo lograron, entonces se la abandonaron a su suerte. Dice, y habiendo recorrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Como ustedes ven, quien escribió esto indudablemente fue Juan, ¿sí? Da muchos detalles con respecto a cada una de las circunstancias que vivieron para que nosotros podamos entender realmente la situación por la que estaban pasando. Dice que con mucha dificultad pudieron recoger el esquife. El esquife era el pequeño botecito que ellos usaban cuando llegaban cerca de un puerto para llegar a tierra. O sea que la cosa era bien complicada, los vientos soplaban de todos lados y no podían llevar la nave adelante. Le hace acordar un poquito a la situación que estamos viviendo, cosas que se nos van de las manos, cosas que no podemos hacer, ¿sí? Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en el sirte, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. La cosa cada vez se complicaba más y teniendo miedo, el sirte eran una especie de bancos de arena que hay en esa altura del Mediterráneo, por lo menos donde ellos pensaban que estaban, y como no sabían qué hacer, dice, arriaron las velas, levantaron todas las cosas y quedaron a la deriva. Pero siendo abatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. O sea, se dieron cuenta que ya no podían dominar la nave, se dieron cuenta que ya no tenían control de la nave, se dieron cuenta que no sabían a dónde iban y todo lo que había en la nave lo empezaron a alijar, lo empezaron a tirar al mar. ¿Sí? Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Díganme si no es poquito lo que el mundo está pasando. Se dan cuenta que no saben qué hacer, se dan cuenta que no saben a dónde ir, estamos haciendo... Bueno, es la primera vez que esto sucede también, ¿no es cierto? Y de alguna manera estamos tratando de solucionar las cosas a medida que va pasando el tiempo, pero como lo mismo que pasó Pablo, que pasó Juan, estos hombres así en el mar, es lo que estamos viendo nosotros que está sucediendo ahora. Y no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tal era la situación que ya estaban temiendo por sus vidas. No es otra cosa que lo que está pasando hoy en día. Se nos va todo esto de las manos y no sabemos qué es lo que va a suceder y tenemos aún miedo de perder nuestras vidas. Como debe haber sido la situación que Lucas, quien está relatando este acontecimiento, dice, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Nuevamente le pido que recuerde aquel momento que estaban zarpando, las gaviotas sonando, el pequeño ruido del mar, la nave apenas moviéndose sobre el mar, toda tranquilidad, todo era bonanza y de repente encontrarse en esta situación. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? Estamos en cierta tranquilidad, pensamos que las cosas están funcionando bien, pensamos que no va a suceder nada y de golpe un viento que nos azota a todos lados, perdemos control de nuestra vida, la dirección, no sabemos qué puede haber abajo, no sabemos contra qué podemos chocar, ¿sí? Y así hasta inclusive perdemos toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos hay hoy que están pensando de esta manera? ¿Cuántos hoy están pensando que no hay solución, que no hay manera de salir adelante? Y no solo por la pandemia, sino por todas las consecuencias que esto va a traer. Era verdad, estaban en medio del Mediterráneo,
No sabían exactamente a dónde ir, no sabían qué iba a pasar, no tenían un GPS, no tenían con quién comunicarse. No parece una situación muy linda de estar viviendo, pero es la situación que hoy también está viviendo el mundo. No sabe a dónde ir, no sabe qué va a pasar, no tiene soluciones, las soluciones que encuentra son complicadas, y todos cada día a pensar, bueno, ¿y ahora cómo vamos a salir de esta situación? Recuerde que el cristiano no maneja su tormenta solo, y eso es lo más importante que queremos decir esta noche. No estamos solos peleando, no estamos solos en medio del mar, no estamos con nuestra barca golpeando contra cada lado, sino que Dios está con nosotros cual poderoso gigante. Recuerde lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las tormentas deben ser manejadas por su Creador. Cuando el barco está en la tormenta, hay que recordar que Jesús está a bordo también con nosotros. Y esto es lo más importante que también tenemos que tener presente en esta noche. Mire cómo sigue la historia, qué increíble. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hermanos, y qué increíble este momento en que Pablo se levanta en medio de esa nave y dice esta gran verdad, ¿sí? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos nos animamos a decir lo mismo? ¿Cuántos en medio de las situaciones complicadas podemos ir tranquilos? Dios está con nosotros, porque al Dios que sirvo, al Dios con quien yo hablo, Él habla conmigo también. ¿Sí? No sé cuántos hemos sacado tiempo para orar estos días que están transcurriendo, pero qué bueno que como Pablo podamos sacar tiempo para hablar con nuestro Dios. Lo que el ángel le dice o con lo que Dios habla con Pablo es: no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Si bien Pablo entendía el mensaje de Dios, si bien Pablo sabía que estaban seguros, había una realidad. Había una tormenta impresionante, no sabían dónde estaban, no sabían dónde llegar, y dice: con todo es necesario que demos en alguna isla. Hoy en día la situación que estamos viviendo quizás es un poco complicada. Sabemos que Dios nos va a sacar adelante, pero es necesario que cumplamos, que vivamos sabiendo que Él está con nosotros cual poderoso gigante. Los que están en la barca se están dando cuenta que no tienen la dirección de la nave. Las palabras del versículo 1 estarían confirmando el liderazgo que Pablo estaba teniendo por sobre más, o sea, por sobre el piloto, sobre el dueño de la barca. Pablo era el que tenía la palabra, Pablo era el que estaba marcando el rumbo. El capitán y el centurión se han dado cuenta que el prisionero Pablo es algo distinto a lo que llevan primero. Y estas palabras que dijo llevan dos propósitos. En primer lugar, recordar las consecuencias de las malas decisiones, y en segundo lugar, animarlos en medio de esta feroz tormenta. Hoy en día también tenemos nosotros estas palabras para dar. En primer lugar, decirle a las personas que estén tranquilas, que confíen en Dios, que Dios es el que va a obrar en todo momento. Y también animarles a entender que esta tormenta también un día va a pasar. ¿Sí? ¿Puede imaginarse un hombre decir esto en medio de semejante problema? ¿Puede usted imaginarse a Pablo pararse en medio de aquella situación, decir tranquilos que nada va a pasar, que todo esto va a seguir adelante? Hay algunos que piensan que somos unos ingenuos cuando predicamos nuestro mensaje en medio del tiempo en que vivimos. Hay gente que me está preguntando: ¿y bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué Dios permite las guerras? ¿Y por qué Dios permite las hambrunas? Hermanos, si vamos al principio de todo, como dice Pablo al principio, sería bueno que ustedes hubiesen hecho caso. Sería bueno que hubiésemos hecho caso a Dios desde el principio. Sería bueno que hubiésemos hecho caso a Dios, toda la humanidad, desde que comenzó, y hoy
la problemática en cuanto a la guerra, a la hambruna y todas estas cosas no estarían. Pero como el hombre es como es, así tenemos las consecuencias que tenemos hoy en día. ¿Sí? Sin embargo, para los que no conocemos a Dios y su palabra, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y hay una palabrita muy importante. La palabra es no tengan temor. Como siempre decimos, usted sabe que la palabra no tengan temor aparece 365 veces en la Biblia. Una palabra de temor para cada uno de los días del año. Bueno, este año faltaría uno porque es bisiesto, pero por lo menos tenemos una palabra de temor de no tengamos temor para cada uno de los días de nuestra vida, porque Él tiene conocimiento de todo lo que pasa. Para que el barco sea calmado en la tormenta, es necesario hacer unas cosas. Y vamos a ver qué fue lo que hicieron. Mire, versículo 27. Venida la 14ª noche. Presta atención, 14ª noche. Y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. A la 14ª noche, o sea que aquí vemos por qué el título. Pablo pasó también su cuarentena de 14 días. A los 14 días, llevados a través del mar Adriático, los marineros sospecharon, creyeron, bueno, hasta aquí va a llegar el virus. 14 días es más o menos el tiempo de incubación. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a buscar una forma. Y dice, echaron la sonda, o sea, tiraron para ver qué profundidad había, porque pensaban que estaban cerca de tierra. Primero había 20 brazas y después 15, o sea que realmente se estaban acercando a tierra y pensaron echar el ancla. ¿Sí? Y aquí está lo que hicieron. Echaron 4 anclas. Y en esta noche les quiero hablar de por lo menos 4 anclas que podemos echar. Amén. Para que Dios afirme nuestra vida. La primera ancla, el ancla de la comunión con Dios. El versículo 23, lo que podemos ver en este pasaje, dice que había 275 personas atemorizadas dentro de aquella nave. Pero como había una persona que tenía comunión con Dios, había alguien que había hablado con Dios, había algo que sabía lo que Dios quería, que tenía comunión con Dios, echó esa ancla de la oración. Él había orado. ¿Cuánto tenemos esta ancla que podemos usar? Sí, la cosa está complicada, sí hay problemas, pero tenemos el ancla de la oración que nos va a afirmar, y aunque el viento venga y nos mueva, nada nos va a mover de ese lugar. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo estamos usando el ancla que tenemos para afirmarnos en el Señor? El segundo ancla, el ancla del ánimo. Ni el capitán del barco, ni los que dirigían el buque, ni el centurión pudieron animar a aquella congregación llena de pánico. Todos tenían miedo, todos estaban asustados, todos tenían frío, todos tenían hambre, pero no había forma de calmarlos. Pero con las palabras de Pablo se calmó la situación. Y en esta situación, que era tan complicada, Pablo le dicen, quédense tranquilos. Por otro lado, nadie sabía lo que iba a pasar, pero el Dios de Pablo sí. Es aquel en quien podemos confiar. Y esa es la confianza en Dios, del que puede traer paz aún en medio de la tormenta. ¿Cómo está nuestro ánimo en estos días? ¿Cómo está nuestro ánimo con respecto a nuestro trabajo, a nuestra economía, a nuestra salud? ¿Tenemos el ánimo por el piso? ¿O en esta noche podemos echar esta ancla del ánimo y mantenernos firmes en el Señor? Es esa confianza que podemos tener en Él. Después está el ancla de la gratitud. Mire qué increíble, hermano. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Hace 14 días que estamos en casa, hace 14 días que nos vemos las caras. Bueno, todavía no hace 14, pero van a ser en cualquier momento. ¿Sí? Y a veces no sabemos cómo salir de las situaciones. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá.
qué confianza que tenía Pablo en Dios para decir estas verdades. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y ¿qué hizo? Dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Todavía estaba en la nave, todavía no sabía qué iba a pasar, todavía soplaba el viento, seguía soplando el agua contra el costado de la nave, seguían zozobrando, habían tirado prácticamente todo lo que había arriba, lo único que les quedaba era un poco de lo que llevaban y un poco de comida, pero él de todas maneras dio gracias a Dios. Podemos ver que aunque no tenían nada, nunca le faltó la comida. ¿Puede usted confiar en esto en Dios también? ¿Puede confiar y darle gracias a Dios por lo que comió hoy? ¿Puede darle gracias a Dios por la situación en que estamos viviendo? La gratitud es un ancla que sostiene nuestra débil embarcación. ¿Estamos dándole gracias a Dios o solamente nos estamos quejando por la situación? Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Y por último, el ancla del plan de Dios. ¿Cuál es el resultado de la tormenta? Que el Señor cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que el salmista decía y eso es lo que Pablo decía. Él sabía que había una misión para cumplir, él sabía que había una misión que llevar adelante, por eso sabía que Dios iba a cumplir su propósito en él. Por eso el ancla del plan de Dios, el ancla de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, ese plan único, maravilloso que sabemos que Dios tiene con nosotros, tiene que estar siempre firme para que a pesar de las circunstancias, de las problemáticas, no nos mueva lo que Dios tiene para nuestras vidas. Las decisiones humanas no cambian los designios divinos. Pablo llegaría finalmente a Roma y cumpliría la misión. Entendemos que Dios tiene control de todo y Él ha de cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo termina la historia? Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudieran la nave. Vieron un lugar donde podían encallar la nave, o sea, darla contra las rocas. Dice, cortando pues las anclas, ahora había que cortar las anclas porque ya no eran útiles para el fin que tenían, ahora había que soltarse, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, quedó encallado del frente y la parte de atrás con la fuerza del mar se estaba abriendo todo, se estaba rompiendo. Pero el centurión entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Así termina la historia. ¿Sí? La nave encalló, se rompió toda, y la gente en partes de la nave pudo llegar a tierra firme. Todos se salvaron. Vemos que a Juan no se le escapó ni un solo detalle. Confirma cada una de las cosas que sucedió en este naufragio, cada lugar donde fueron, cada puerto que visitaron. A veces nuestra barca es azotada más que de un huracán. A veces nuestra vida, hermanos, es azotada mucho más que un huracán, con viento de todos lados. Y pensamos que muchas veces es más fácil abandonar el barco, como lo quisieron hacer ellos. A veces decimos, bueno, abandono el barco, me voy, bueno, y que sea lo que Dios quiera. A veces es lo más fácil. Pero confiemos que si bien el barco se rompió al chocar contra las rocas, sus partes sirvieron para que la gente llegase hasta la costa. Nuestra barca se puede romper, pero Dios va a proveer, aunque sea resto de esa nave, para que podamos llegar al puerto. ¿Cuál es la conclusión? Uno de los textos más tristes de la Biblia se encuentra en esta historia. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermano, hermana, ¿su esperanza la perdió? ¿Ha perdido esperanza de un mañana? ¿Ha perdido la esperanza de ver el sol? ¿Qué hacemos cuando las estrellas se desvanecen y cuando no aparece el sol? ¿Qué hacemos cuando estamos días en nuestros hogares, si a veces sin tener retribuciones?
¿En quién está puesta nuestra esperanza? ¿En quién estamos confiando? ¿Estamos muy preocupados en la oscuridad deseando que llegue el día? Yo pienso que sí. Todos deseamos que el día llegue, pero no estamos preocupados. Estamos ocupados sabiendo que Dios está en medio de toda la situación. Estamos tratando de escapar en un pequeño bote salvavidas y a veces es lo más fácil, salir, huir de la situación. Pero tenemos que llegar al buen puerto porque Dios así lo ha determinado. Estamos tratando de seguir adelante, de confiar en Dios y estando tranquilos que Dios está en control. Pero recordemos, en medio de la tormenta, tener bien firme las anclas que nos van a mantener en medio de la circunstancia. Comunión con Dios, tener buen ánimo, ríase hermano. Tener esa ancla de la gratitud, estar agradecido en todas las cosas. Y por sobre todo, la confianza que Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Pablo pasó su cuarentena y en todos momentos pudo ver la mano de Dios. Probablemente pasó frío, sí, estuvo mojado todos esos días, quizás con un poco de hambre, pero siempre en todo momento vio la mano de Dios. Siempre en todo momento confiando en que Dios lo iba a permitir llegar a su puerto. ¿Sí? Quizás pasemos circunstancias, quizás no son los días más lindos para estar sentados en nuestros hogares, pero sí sabemos que Dios está en medio de la situación. Usted no está solo si ha confiado a Dios su futuro y su vida. Al final de la tormenta no perecerá, sino que llegará seguro a la otra orilla de la vida. Esa es la promesa de esta historia. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Problemas, dificultades, sí. Pablo tuvo que pasar el hambre, tuvo que pasar frío, tuvo que pasar todas estas circunstancias, no solamente él, sino las 200 y pico personas que con él estaban. Pero Dios le dio la victoria. 14 días navegando, esa cuarentena que Pablo tuvo que hacer allí en el Mediterráneo. ¿Sí? Y aunque la nave se rompió, de todas maneras pudieron llegar a aquel lugar que Dios les había prometido que iban a llegar con bien. Tranquilo, que Dios tiene conocimiento de todo lo que estamos viviendo. Así que le invito en este momento a inclinar nuestros rostros y presentarnos delante de Dios. Y si en su vida, hermanos, hay algún ancla que está suelta, este es un lindo momento para pedirle a Dios que la firme. Si en su vida no está siendo agradecido, es un lindo momento para pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas y después vamos a ser también nosotros agradecidos. Un lindo momento para confiar en Él, en su poder y en su sabiduría. Oremos. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todas estas circunstancias que nuestro hermano Pablo tuvo que vivir. Te damos gracias porque Juan fue lo suficientemente capaz de poder escribir con lujo de detalles cada situación. Padre, sabemos que no es un momento fácil el que estamos viviendo, sabemos que hay complicaciones, sabemos que hay problemáticas, Dios mío, pero sabemos que tú tienes el control, que sigues en control y que nada se escapa a lo que es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y si ves que hay en nosotros un poco de intranquilidad, Dios mío, si ves que hay en nuestras vidas un poco de malestar, Padre, te pido tu fortaleza, tu sabiduría y tu entendimiento para poder cumplir el propósito que has determinado en nuestras vidas. Señor, dejamos todo en tus manos sabiendo que tú has de obrar en tu nombre y por tu palabra. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos estamos viendo cuando eso termine.